Gusto en saludarlos, estimados ciberpacientes. Continuamos, como les prometimos la semana pasada, el programa pasado con el doctor Enrique Rodríguez Lara de la Clínica de Ojos de Tijuana, que estábamos hablando del tema muy importante, de una enfermedad muy común pero poco conocida, que es el queratocono. Nos quedamos en los anillos cross-linking, ese fue el tema. Y el doctor... Nos quedamos en el tratamiento de cross-linking. En el tratamiento de cross-linking. Decíamos que es un tratamiento a base de luz ultravioleta, que al aplicarlo al paciente a través de una solución de una vitamina, genera una reacción fotoquímica con la cual este proceso provoca un engrosamiento en las fibras de colágeno de la córnea. O sea, lo que buscamos es un reforzamiento de las fibras de colágeno de la córnea y tratar de engrosar la córnea a base de una regeneración de ese colágeno. Entonces es la forma en que funciona el cross-linking. No es un tratamiento en que podamos ver una reacción inmediata ni una mejoría inmediata. Es un procedimiento que se lleva a cabo a lo largo de varios meses y después de 1 a 2 años obtenemos el efecto definitivo, obteniendo en la mayor parte de los pacientes efectivamente un engrosamiento y un reforzamiento de la pared corneal. Bien, doctor. Ahora el siguiente tema que me he sugerido por usted para tratar es ¿por qué son mejores los anillos? Bueno, mencionábamos que además del cross-linking, el cual usamos en los casos incipientes de queratocono, tenemos el tratamiento con los anillos intracorneales o anillos intraestromales. Esto es un procedimiento que se inició hace aproximadamente 15 años, que consiste en introducir en la pared, en el espesor de la córnea, unas prótesis a base de metacrilato, unos segmentos, le llamamos anillos, segmentos de anillos, que tienen diferente longitud, diferente espesor o diferente forma, pero la intención es al introducir estos anillos en el espesor de la córnea, provocamos un reforzamiento en la pared de la misma para evitar su deformación y corregir las deformaciones existentes, mejorando el astigmatismo o el gran astigmatismo que causa el queratocono y reduciendo considerablemente la graduación y la estabilización del ojo. Muy bien, doctor. Muy interesante. Entonces, ¿son mejores los anillos? Entonces, los anillos intracorneales, le digo, fueron inventados hace como 15 años. Hay diferentes clases de anillos. Los anillos que más éxito han tenido en el mercado mundial son los anillos hechos en Brasil. Los anillos que desarrolló el doctor Ferrara, un médico oftalmólogo brasileño, quien diseñó los anillos llamados Kera-Ring, que son los anillos que mejor éxito han tenido en todo el mundo. Kera-Ring. Kera-Ring es el anillo que mayor efectividad tiene en el tratamiento del queratocono, ya que existen otros anillos que se llaman Intax, que son unos anillos desarrollados en los Estados Unidos, pero quiero hacer la aclaración de que los anillos Intax fueron inventados y desarrollados para la corrección de la miopía. Esto ocurrió hace 15, 16 años. Se empezaron a usar para corrección de miopías bajas, pero como en esa época se iniciaba también el LASIK desplazó rápidamente a los anillos, ya que los anillos, aunque mejoraban la visión en forma aproximada, el LASIK lo corrige en una forma muy precisa. Entonces el LASIK rápidamente desplazó a los anillos Intax pasaron al olvido. Entonces ya no se usaron por más de 10 años porque no servían para el fin de que fueron creados. Hace aproximadamente 5 o 7 años, cuando Intax se enteró que los anillos Kera-Ring de Brasil estaban funcionando muy bien para la corrección y el tratamiento y el control del queratocono, revivieron los Intax y los tratan de usar ahora también para la corrección del queratocono, lo cual no es adecuado porque los anillos de Intax tienen un diámetro diferente,
espesor diferente, fueron hechos para miopía, no fueron hechos para queratocono. Entonces la corrección que obtenemos o que se puede obtener con los Intacs es mínima comparada con lo que se puede obtener con el Keraring. La corrección que se puede obtener con Intacs es aproximadamente el 20% de lo que podríamos corregir o podemos corregir con el anillo Keraring de Brasil. Definitivamente la comparación pues hay que hacerla, porque muchas personas que no conocen los Keraring siguen usando los anillos Intacs, los cuales no tienen prácticamente ninguna utilidad en el queratocono. Muy bien, doctor. Después de una cirugía de anillos intracorneales, ¿el paciente dejará de usar anteojos o lentes de contacto? Bueno, los anillos no curan, ningún anillo cura el queratocono. Con los anillos pretendemos dos cosas: disminuir la graduación tan alta que tiene el paciente o el astigmatismo tan elevado que tiene el paciente, y reducir parcialmente la graduación. Entonces ese es un objetivo. El otro es estabilizar la córnea para que no se siga deformando y tratar de evitar que llegar al trasplante de córnea, evitar que el queratocono siga avanzando y tener que realizar posteriormente un trasplante de córnea. Entonces, para esto los anillos Keraring definitivamente son lo mejor. Con estos anillos, nosotros tenemos operados más de 1000 casos de queratoconos con anillos Keraring, hemos tenido un éxito formidable. Tenemos un control efectivo del queratocono en más del 95% de los pacientes. Control quiere decir que entonces que el queratocono no va a progresar y que además estamos reduciendo la graduación del queratocono, enderezando la córnea, disminuyendo el astigmatismo y mejorando notablemente la visión, de tal forma que el paciente ya no tendrá necesidad de usar lentes de contacto duros. Generalmente la graduación residual que queda después de la cirugía de Keraring es una graduación pequeña que podemos controlar perfectamente con anteojos normales o con lentes de contacto blandos. Muy bien, doctor. ¿Los anillos molestan, se ven o hay necesidad de cambiarlos periódicamente? Los anillos no molestan absolutamente. La cirugía la realizamos en 10 minutos con una incisión pequeña. Hacemos unos túneles y introducimos los anillos. No damos ni siquiera un punto de sutura, colocamos simplemente un lentecito de contacto terminando la cirugía. A las 24 horas el paciente ya tiene una gran mejoría de su visión y mínimas molestias. A las 48 o 72 horas el paciente puede reanudar sus actividades normales, es indolora y la mejoría entonces es notable, es una recuperación inmediata. Los anillos tienen la ventaja de que no se rechazan, no causan molestias, no hay que estarlos cambiando, no se ven, se ve más un lente de contacto que los anillos intracorneales. Así que pues realmente no molestan ni causan ningún dolor. Muy bien, doctor. ¿La cirugía se puede realizar de inmediato? ¿Cómo regresar? Es decir, realizar. Efectivamente. Un paciente que viene con un queratocono, podemos hacer la cirugía prácticamente de inmediato, siempre y cuando no tenga una infección o un queratocono agudo. Hay una etapa del queratocono en donde la córnea se agrieta y se puede inflamar la córnea, y no podemos hacer la cirugía de inmediato. Entonces son pocas las excepciones. O sea, tendría que haber una infección o un queratocono agudo para impedir hacer la cirugía de inmediato. Pero un paciente que llegue aún con sus lentes de contacto duros, se los quitamos y al día siguiente le podemos realizar la cirugía. ¿Es dolorosa? No duele en absoluto, la hacemos con anestesia tópica. Anestesia tópica quiere decir que solo ponemos unas gotitas o con una esponja impregnada de un anestésico, la ponemos sobre la córnea para adormecer la superficie corneal, y la incisión que hacemos es tan pequeña que no molesta absolutamente nada. No tenemos que poner ni siquiera una inyección. ¿Y qué tan costosa es? Bueno, yo creo que es mucho más costoso perder un ojo. Realmente no es la costosa. Salud no tiene precio. La salud no tiene precio. El costo de una cirugía anda en alrededor de $2,000 a $3,000 por cada ojo. El costo total de una cirugía con anillos intracorneales, incluyendo
todos los estudios preoperatorios, quirófano, las prótesis que son los anillos, los honorarios médicos y las revisiones posoperatorias y estudios posoperatorios. ¿Y qué riesgos implica? Bueno, no existe ninguna cirugía sin riesgos, pero los riesgos en esta cirugía en particular son mínimos. La incisión es tan pequeña que es 1 milímetro de larga. La profundidad en que realizamos, que hacemos en la córnea para poder iniciar los túneles es aproximadamente el 80% del espesor de la córnea. Ahí es donde está el riesgo principal, porque al tratar de hacer la incisión para iniciar los túneles se puede perforar la córnea. Esto puede suceder, pues sobre todo si uno no tiene experiencia. Ejemplo, mi caso en particular, yo he operado, le digo, más de 1000 pacientes con anillos. He tenido 5 o 6 perforaciones corneales. El tener una perforación no quiere decir que se vaya a perder un ojo, es una pequeña complicación que me obliga a suspender la cirugía en este momento y la puedo repetir en 15 o 30 días después. O sea, no es una complicación grave, pero sí casi siempre hace abortar la cirugía. Tenemos que suspender la cirugía porque al hacer aunque sea una pequeña perforación, el ojo pierde un poquito de líquido y tenemos que esperar a que ese líquido se reforme. Entonces es una complicación pues relativamente leve. Otra complicación que podría existir sería una infección. Siempre que cortamos el cuerpo humano puede meterse una infección, pero es tan rara que a mí, después de haber operado más de 1000 pacientes, nunca he tenido una infección. Puede ser también que, además de que seleccionamos muy bien los pacientes, tenemos todas las medidas de higiene y de asepsia que requiere una cirugía, porque lo hacemos siempre en un quirófano perfectamente bien equipado y con todas las leyes de la asepsia y la antisepsia. Y esto, los 1000 cirugías le dan a usted pues muchas tablas, una experiencia que pues, es una garantía claro, del tratamiento. Muy poca gente existe en México que haya realizado más de 1000 cirugías de este tipo, ¿verdad? No creo que lleguemos a 10 personas en todo México que hayamos realizado más de 1000 cirugías de queratocono, de este tipo de cirugías. Sí, muy bien, doctor. Por otro lado, ¿desde qué edad se puede realizar la cirugía y cuál es el tiempo de recuperación? Pues prácticamente no existe edad. Como le mencionaba en la plática anterior, el queratocono puede existir a cualquier edad y procuramos revisar a los hijos de las personas que tienen queratocono desde pequeños. Entonces yo tengo pacientes operados desde los 8 años de edad. O sea, desde los 8 años de edad hemos detectado queratoconos importantes que requieran ya la utilización y una cirugía de anillos intracorneales. La edad máxima, pues, ¿qué será? Tengo pacientes, el más viejo operado tal vez tenga 70, 74 años. El menos joven. El menos joven. Pero la mayor parte de los pacientes que hemos operado oscilan entre los 15 y los 30 años. La mayoría de los pacientes en esta edad es cuando más se desarrolla el queratocono y es cuando vemos los casos más avanzados. Es una enfermedad de la juventud temprana. Pues en cierta forma, porque con el crecimiento y el desarrollo hormonal de la adolescencia, observamos que se desarrolla bastante rápido el queratocono. Muy bien, doctor. ¿En Clínica de Ojos de Tijuana realizan este procedimiento? Tenemos 8 años realizando esta cirugía. Le comentaba que la cirugía de anillos intracorneales y los anillos fue inventada por el doctor Ferrara, Paulo Ferrara de Belo Horizonte, Brasil. Este médico nos invitó a su clínica en Belo Horizonte, a donde fuimos a visitarlo. Hicimos un curso allí para aprender esta técnica, vimos pacientes operados por él, hicimos prácticas para aprender la técnica quirúrgica, vimos las cirugías y vimos pacientes posoperados. Nos agradó, nos llamó la atención esta técnica quirúrgica, así que la aprendimos, compramos todo el instrumental necesario para él mismo les vendió el instrumental. Ahí mismo compramos todo el equipo para realizar esta cirugía, así que venimos a iniciarla acá en México. Unos días después de que estuvimos allá en Brasil, invitamos al doctor Ferrara, hicimos un curso aquí en la Clínica de Ojos de Tijuana, operamos a 15 pacientes aproximadamente con el doctor Ferrara, seleccionamos a 15 pacientes que fueron operados en 2 días. Entonces hicimos ese curso en donde invitamos a 12 oftalmólogos
para que hicieran un curso teórico práctico aquí en la clínica y aprendieran esta técnica. Entonces estuvimos invitados de otros países y algunos médicos de México que hicieron el curso, así que fue como iniciamos esta técnica quirúrgica en México. Muy bien, doctor. ¿Tiene usted algo que agregar acerca de este padecimiento? Bueno, pues que el público en general investigue un poquito más sobre este tema, ya que existe mucha desinformación, mucha controversia. Desgraciadamente, como habemos muy pocos oftalmólogos que conocemos esta técnica quirúrgica, y mucho menos que tenemos todo el equipo necesario y la experiencia para realizar la cirugía, el 98% o 99% de los oftalmólogos en general no practican esta técnica quirúrgica y no conocen mucho del queratocono. Por lo tanto, desgraciadamente nos desaniman mucho a los mismos pacientes. Le dicen, bueno, es una cirugía que está en experimentación, no conocemos todavía los resultados, en civil, pero no los conocen porque no se han metido a estudiarla. No conocen los resultados porque no han operado pacientes. No conocen la cirugía ni los resultados porque no han practicado nunca una cirugía de este tipo. Entonces, yo puedo hablar con bastante conocimiento de causa porque tengo más de 1000 pacientes operados y tengo resultados exitosos de más del 95% de las cirugías efectuadas. Así que quienes me recomiendan más pacientes son mis propios pacientes, quienes se enteran o conocen a un amigo, un familiar que tiene también queratocono, y son ellos mismos los que me están trayendo los pacientes. Desgraciadamente no son los demás oftalmólogos los que me refieren los pacientes. Los demás oftalmólogos en general se encargan de desanimar a los pacientes, lo cual les provoca un gran daño a los pacientes, porque el queratocono va avanzando, no perdona, se sigue adelgazando la córnea, y un queratocono que era de grado 1 se convierte en grado 2, después en grado 3 y después en grado 4, y cuando ya es un queratocono grado 4, casi nunca podemos ya colocar los anillos y tenemos que realizar un trasplante de córnea. Aquí en Clínica de Ojos de Tijuana, además de que hacemos los anillos intracorneales, o que hacemos la cirugía para anillos intracorneales, hacemos también mucha cirugía de trasplante de córnea. Y hacemos la cirugía de trasplante de córnea no por los pacientes que yo no pude controlar, sino más bien los pacientes que nos llegan tan avanzados de otros lugares en que ya no es posible ponerles los anillos y tenemos que realizar el trasplante de córnea. En general, a nuestros pacientes y que hemos controlado desde etapas tempranas, rara vez les tenemos que hacer un trasplante de córnea. Sin embargo, a los pacientes que nos llegan de otros lugares y en grados avanzados, tenemos que hacerles forzosamente un trasplante de córnea, porque nos llegan en etapas demasiado avanzadas. Así que esto es muy importante que nuestro público lo sepa, para que acudan a los pocos centros que hay en México en donde realmente conocemos del queratocono. No son muchos, yo creo que podemos contarlos, no llegamos a 20 centros en todo el país en donde con todos nuestros dedos donde se conoce la enfermedad del queratocono y donde realmente podemos hacer una cirugía que pueda ayudar a nuestros pacientes.